Buenas noches, les doy la bienvenida a Día Político por TSI. A continuación, lo último en noticias. El expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, dijo hoy que están dispuestos a aceptar a un mediador internacional con poder vinculante antes del 27 de enero para poder participar en la mesa del diálogo propuesto. No vamos a juramentar a un presidente ilegal y producto de un fraude electoral constatado nacional e internacionalmente por las misiones de observadores. Antes del 27 de enero, aceptamos el mediador internacional. Después de esta fecha, no tenemos con quién dialogar internamente y debe empezar a funcionar el derecho internacional y constitucional en Honduras. Con presencia de más de 200 dirigentes de la sociedad civil de todo el país, se conformó este martes la Plataforma Ciudadana por Honduras, que busca hacer una expresión de diálogo, consenso y acuerdo nacional en diferentes temas. Nosotros estamos convencidos de que Honduras tiene grandes desafíos, que tiene grandes retos que enfrentar en materia de reforma política electoral, en materia de desarrollo social, en materia de atención a grupos vulnerables, en materia de desarrollo económico. Por su parte, la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana expresó este día su preocupación por los hechos violentos ocurridos en Honduras. Además, rechazan las acciones violentas que buscan promover inestabilidad política con graves consecuencias para el desarrollo económico del país. Bueno, tal como lo anunciamos en el cierre del programa de ayer aquí en Día Político, todo está listo para que el 23 de enero el presidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Mauricio Oliva Herrera, continúe al frente de la titularidad de este poder del Estado. Los astros de la política están alineados para que el actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, continúe en la titularidad de este poder del Estado. El próximo martes 23 de enero asume la presidencia de la nueva Junta Directiva. La bancada nacionalista lo respalda. Hemos estado hablando, ya la otra semana ya vamos a tener la directiva del Congreso Nacional y esperemos que sea una directiva de integración donde prime los intereses de Honduras sobre los intereses personales. El presidente va a ser nacionalista, por supuesto. Pues yo le podría decir de que sí. Se considera que la nueva Junta Directiva estará integrada por diferentes fuerzas políticas. De acuerdo a los sondeos, la nueva plataforma de partidos emergentes, conformada recientemente, apoyarán con sus 7 diputados la propuesta nacionalista. ¿Apoyan la propuesta del Partido Nacionalista? Bueno, hasta ahora son los únicos que han hecho una propuesta y son los únicos con que hemos entablado un diálogo. Yo creo que si nosotros no tenemos la oportunidad en estos días de poder hablar con otros sectores, efectivamente va a ser la propuesta que vamos a apoyar. De igual manera, yo creo que esto va a ser un ejercicio de madurez política. Si esto va a traer la tranquilidad en los poderes del Estado, consecuentemente nosotros como instituto político apoyamos y aplaudimos ese tipo de decisiones. Nosotros consideramos que por el bien de nuestro país, por el bien de la gobernabilidad, por el bien de la institucionalidad, es necesario que el Partido Nacional, conjunto con los demás partidos políticos, integren la Junta Directiva. Este analista nacional opina que el doctor Mauricio Oliva mostró fortaleza en el Congreso anterior, marcado por posiciones extremas, principalmente por diputados de Libre. Dice que puede darle continuidad a este liderazgo. Yo creo que sí. Mauricio tiene suficiente experiencia, tiene capacidad de diálogo, mantiene la tranquilidad, pero tiene flexibilidad para negociar. Yo conozco a Mauricio desde hace muchos años y me parece que sería la mejor opción. Este será su segundo periodo al frente del Poder Legislativo. Mauricio Oliva es diputado electo por el departamento de Choluteca y le abona a su favor el hecho que no tiene hasta hoy aspiraciones presidenciales. Y los nacionalistas opinan que buscará mantener un equilibrio entre poderes del Estado. Bueno, siempre en este tema, la plataforma de partidos minoritarios estarían dando a conocer su apoyo a la propuesta del Partido Nacional, aunque ellos dicen que todavía mantienen algún tipo de espera de poder dialogar con otras fuerzas políticas del país.
Entonces nosotros hemos dicho, quien tenga la capacidad y la habilidad del diálogo, de llevar la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño, y quien reúna la cantidad de diputados necesarios para poder conformar ese Congreso, nosotros lo vamos a apoyar, es lo que hemos dicho. Bien, la constitución de esta plataforma de partidos minoritarios en Honduras buscará hacer también un diálogo con todas las fuerzas políticas del país y con el gobierno para encontrar la ruta. Sus propuestas son diálogo nacional, reformas políticas, entre otros temas. Escuchemos. Lo que estamos haciendo nosotros como partidos en esta plataforma es precisamente que vamos a unirnos en los planteamientos de hoy para resolver los conflictos que tenemos, pero también para buscar el desarrollo del país. Del lado A y del lado B. Estamos apoyando que se revisen los peajes, pero también estamos pidiendo que los techos dignos, los ecofogones, sin color político, sean a favor del pueblo. Significa que estamos tomando las mejores propuestas de ambos lados para beneficiar al pueblo hondureño. Esta plataforma tiene 7 diputados, imagínense usted, va a tener incidencia en el próximo Congreso Nacional de la República. En otros temas, ayer el presidente de la República nombró una comisión especial que se va a encargar de hacer todas las acciones, todas las actividades del traspaso de mando presidencial. Tengo en línea a la licenciada Olga Alvarado, quien también es vicepresidenta electa del país. Buenas noches, ¿cómo están estos trabajos? Usted lo integra esta comisión, ¿verdad, licenciada Olga? Saludos a todos sus televidentes, un fuerte abrazo, Ramón, muy buenas noches. Así es, sin duda alguna, la construcción de la nueva Honduras bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández está avanzando. Y parte de este proceso pues, es la conformación de esta comisión de transición que ha nombrado el presidente Juan Orlando el día de ayer, la cual está pues integrada por la licenciada María Antonia Rivera, que es mi homóloga, la otra designada presidencial electa, y pues el comisionado presidencial de energía, Luis Mata, y la licenciada Carla Cueva junto a mi persona. Desde este proceso de transición, pues Juan Orlando seguirá impulsando las grandes transformaciones aquí en nuestro país. ¿Qué van a hacer de inicio, por favor? Así es, esta comisión, en primer lugar, vamos a revisar todos los avances, todos los logros que el gobierno 2014-2018 ha obtenido, y sobre todo pues vamos a impulsar estos 8 desafíos para el nuevo periodo presidencial, ¿verdad? Sin duda alguna pues estos 4 años hemos demostrado ser un gobierno serio, un gobierno responsable y sobre todo un gobierno comprometido con las y los hondureños, promoviendo esperanza con hechos más que con palabras. ¿Confirmamos esta noche que el traspaso de mando presidencial o la ceremonia va a ser en el Estadio Nacional? Se fija, Ramón, las preguntas que me está haciendo. Por Le favor. puedo confirmar de que Juan Orlando Hernández junto a todo su equipo de trabajo no les vamos a fallar en estos próximos 4 años y estamos comprometidos con Honduras a seguir promoviendo esa llama de la esperanza con hechos más que con palabras. Un fuerte abrazo. Bien, gracias, buenas noches. Muy amable a la licenciada Olga Alvarado. Muy amable por esta información. Mientras tanto, el periodista Ramón Rojas, mire usted, una importante reunión. 7 diputados electos por el departamento de Copán se reunieron con una fundación del mismo departamento para inyectarle recursos económicos al hospital de esa jurisdicción. Aquí la información. Al menos 22 millones de lempiras pretenden autoridades del Hospital Regional de Occidente se les aumente en el presupuesto para el presente año, y con tal propósito se reunieron con los diputados electos del departamento de Copán. El presupuesto actual anda en 194 millones de lempiras. Actualmente es muy deficitario. Nosotros idealmente deberíamos de tener alrededor de 380 millones de lempiras para poder funcionar con las 282 camas que cuenta ya el hospital. Estamos con la idea de mantener siempre la unidad de cuidados intensivos neonatales, que es la única en la región de Occidente. Para tal efecto, diputados electos manifestaron que buscarán consenso con los diputados de Lempira y Ocotepeque para formular una iniciativa mancomunada. Eso lo vamos a lograr trabajando los 7 diputados del departamento de Copán con los demás compañeros diputados de Ocotepeque, de Lempira, que también salen beneficiadas a la población con el servicio que el Hospital de Occidente brinda.
en lo que corresponde al tema de buscar la manera de nivelar el tema de recursos humanos, que si no va a haber serios problemas dentro del Hospital Occidente por el déficit de atención y el crecimiento que ha habido en tema de la demanda. Lo que corresponde al tema de la estabilización del sistema de energía eléctrica, que permitiría la mejor operación, o bien dicho, la operación del sistema de imágenes, que se hizo una gran inversión, pero todavía se encuentra acéfala en el tema de la energía eléctrica. En la reunión también participaron representantes de la Fundación Camo, que desde hace muchos años vienen apoyando este centro asistencial. En Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas, para Día Político de TSI. Vamos a la primera pausa del programa. Ya con nosotros el licenciado Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia. Mire usted, ayer se venció el plazo a la medianoche para entregar informes financieros. La pregunta aquí es, ¿se alcanzó la meta? ¿Se cumplió a cabalidad? ¿Llegaron los partidos políticos? ¿Llegaron los candidatos a cargos de elección popular? Él nos va a despejar estas dudas después de la pausa. Ya volvemos. Bien, dijimos cuando íbamos a la pausa si realmente se cumplió con la entrega de los informes financieros. A la medianoche de ayer se venció este plazo. Licenciado Javier Franco, buenas noches. Ramón, muchas gracias nuevamente por invitarnos al programa Día Político. Un gusto estar acá para poder evacuar las consultas que tenga y la gran audiencia de Día Político. Gracias. ¿Se cumplió? ¿Cumplieron los políticos? ¿Cumplieron los candidatos a cargos de elección popular con estos informes financieros? Bueno, deberíamos decir que estamos sumamente satisfechos. ¿Por qué? Porque todavía ayer a las 12 de medianoche la Unidad de Política Limpia mantuvo abiertas sus puertas y todavía 15 minutos antes de la medianoche seguían llegando, Ramón, candidatos y candidatas a presentar sus informes. Hicimos el cierre a las 12:10 de la medianoche y vimos todavía que estaban ingresados arriba de 100 correos electrónicos más, entre 100 y 150 correos electrónicos más. Este día de hoy hemos constatado, algunos de ellos eran, la mayor parte de ellos, informes financieros que presentaron los candidatos y candidatas, y otros eran algunas excusas de por qué no lo presentaron. Quiere decir que pudimos llegar casi a un 80% de cumplimiento en lo que se refiere a la entrega de informes de los candidatos y candidatas. Perfecto, y vamos a hablar qué le va a pasar a aquel 20% que incumplió. En total, entonces, ¿cuánto fue? Estimamos que podríamos llegar al día de mañana a sobrepasar los 1.500. De hecho, hay por medio de la Secretaría un ingreso parecido a ese, pero podemos confirmar que oficialmente hay 1.200 ingresados que se recibieron de manera presencial y de manera virtual. Estamos hablando de los 3 niveles electivos, ¿verdad? Correcto, estamos hablando de los 3 niveles electivos, presidencial, diputados y alcaldes. Perfecto. En febrero los partidos políticos, como institución política, tendrá que dar este informe financiero. Definitivamente, también los partidos políticos son sujetos obligados, lo cual indica de que si en este periodo los candidatos y candidatas presentaron hasta el 15 de enero sus informes de balances financieros, los partidos políticos les tocará entre el mes de febrero y marzo hacer la presentación de esos informes y balances financieros. Ahora, Javier, ¿qué candidatos presidenciales presentaron su informe financiero? Hubo un cumplimiento del 100%. Todas las candidatas y candidatos a nivel de diputados y alcaldes presentaron sus informes de los diferentes partidos políticos, y también todos los presidenciables hicieron entrega también de sus informes financieros de su gasto de campaña. ¿Presentó el Partido Nacional? Presentó el Partido Nacional, ¿Partido Liberal? El Partido Liberal, fueron los primeros. ¿Alianza de oposición? La Alianza de Oposición presentó, todavía el día de ayer presentó el ingeniero Salvador Narrala su informe, y los demás partidos políticos también presentaron su informe. ¿El techo que tenían los candidatos, cuáles eran? Sí, recordemos que el techo era mediante una fórmula, Ramón, para la figura presidencial era una, diputados y alcaldes era otra, según el cociente electoral, o sea, según el padrón electoral departamental y municipal. En el caso en particular de los presidenciables, de los candidatos a presidente, recordemos que el techo llegaba hasta los cerca de 470 millones de lempiras. Perfecto.
candidatos que fueron electos, que salieron electos, diputados y alcaldes, en un 100% presentaron su informe, o hay pendientes? Y esa es la prioridad. Para la Unidad de Política Limpia hay un principio que es el principio de equidad. Estamos dándole especial atención a todos los informes y balances financieros que llegaron, pero estamos dándole especial atención a los 427 informes que son un presidente, 298 alcaldes y 128 diputados que salieron electos y que ya fueron declarados por el Tribunal Supremo Electoral a efectos de que sean estos los primeros, porque son los que van a tomar posesión y son los que van a ocupar sus puestos, y necesitamos saber si sus balances financieros fueron conformes al principio de objetividad contable. Mire, licenciado Javier, han dicho que ustedes van a tratar con guante blanco estos informes. Yo me obligo aquí a preguntarle, ¿van a aplicar la ley ustedes a quien sea, a quien corresponda? Los que incumplieron con el entregar estos informes financieros, ¿qué aplicaciones de la ley van a tener en los próximos días, por favor? De antemano podemos confirmar que hubo un ingreso casi del 85%. Sí. Por lo tanto, aquel 25% necesitamos 5 días más o menos. En 5 días sabremos nosotros como Unidad de Política Limpia, el Pleno de Comisionados, si los que no presentaron el informe se excusaron y por qué razón no presentaron su informe. Aquellos que no tengan una debida justificación serán citados para efectos de que den una explicación por escrito y presencial ante la unidad y ante la Secretaría de la unidad de por qué no presentaron el informe. En el caso de que sean citados y aún así prescindan de llegar a la unidad a informar por qué no presentaron su informe, amerita la multa, la sanción, que es una multa de 50 salarios mínimos. Estamos hablando de $500,000 de lempiras la multa, pero también se le dará 5 días después de aplicada esa multa para que pueda subsanar y presentar su informe. Pero ellos ya tienen ganada esta multa, ¿va? Perdón la expresión, amigo televidente, pero ellos ya tienen ganada esa multa porque incumplieron con el tiempo que ustedes dieron. Eso es lo que vamos a ver. En estos 5 días, después de que se venció el plazo ayer, sí, necesitamos 5 días para ver cuántos de ellos no presentaron y por qué. Porque hubo algunos que sí se excusaron, incluso hablaron con los comisionados, otros mandaron por escrito y otros se presentaron hoy sus informes ya con excusas, lo que quiere decir que tenían una excusa, estaban enfermos o no estaban fuera del país o tuvieron un aspecto tecnológico, un aspecto logístico para no presentarlo. Eso hay un periodo de subsanación que ya lo contempla la ley, en el Departamento de Auditoría de la Unidad se subsana, pero sí aquellos que por una razón, digamos, de capricho o de negligencia o de meramente no querer incumplir la ley y no presentar su informe, significaría que estos sí tendrían la multa de 50 salarios mínimos. Si persiste este incumplimiento es casi $1,000,000 de multa, Si ¿verdad? persiste este incumplimiento después de los 50 salarios mínimos, que es $500,000 de lempira la multa, se le dan 5 días más para que presente el informe. Si después de estos 5 días, aún con la multa de 500,000 lempiras, se le multa por $1,000,000 de lempiras. Apliquen la ley, licenciado Javier Franco, apliquen la ley. Es que todos los sujetos, oiga bien, todos los sujetos políticos que participaron en un cargo de elección popular estaban sujetos a cumplir con la ley de política limpia. Si usted no dio su informe, entonces prepárese porque se le va a aplicar la ley. Le tiene que aplicar la ley porque no podemos seguir siempre con ese mote de irresponsables de incumplir con la ley establecida en el país porque se nos antoja. Yo esta noche le digo a ustedes, cumplan la ley, por favor. Y yo les garantizo que los amigos televidentes lo mismo están pensando, cumplan la ley, apliquen las sanciones correspondientes, Javier. Definitivamente eso es lo que estamos haciendo, por eso hemos tenido también un acercamiento con los partidos políticos a efectos de que la ley ya consigna de que los candidatos, antes de presentar la unidad sus informes, tuvieron que haberlo presentado a los partidos políticos. Y aquí hubo algo que es por lo que yo mencionaba de casi un 85% de cumplimiento en esta etapa de la ley Matute, y es de que los partidos políticos jugaron un rol bien importante porque fueron ellos mismos los que se encargaron de hacer la recolección, principalmente los 3 partidos más grandes, la recolección de estos informes y los presentaron ante la unidad. Y sí vamos a aplicar la ley en el sentido de aquellos que, como le explicaba, por pura negligencia o por puro acto de capricho, no presenten su informe financiero. Mire, escuchemos al secretario ejecutivo del Partido Nacional de Honduras, el licenciado Juan Diego Zelaya, que precisamente llegó ayer a la sede del Tribunal Supremo Electoral, a la sede de la Unidad de Política Limpia, a presentar su informe financiero. Escuchemos lo que dice a continuación referente a este tema. Hacen falta algunos, todavía el día de hoy, en la mañana estuvimos recibiendo, algunos los vinieron a dejar ellos directamente aquí al tribunal o los mandaron por correo electrónico. Lo que sí es que esto marca un antes y un después, porque en cada uno de estos informes que ustedes ven acá, están los ingresos y los ingresos de cada una de las campañas políticas, de dónde provenieron los fondos,
el tema de las cuentas bancarias, en fin, esto es algo que antes no se hacía y que ahora sí se hace. Es un antes y un después en la política hondureña. Fue un esfuerzo de todos los partidos políticos que se aprobó por unanimidad en el Congreso Nacional y que marca un antes y un después en la democracia hondureña. Bueno, Lempira por Lempira, va a ser auditado, ¿verdad? Sin duda alguna, lo que Juan Diego Zelaya mencionaba es algo sin precedentes. Nunca había antes existido techo de gasto de campaña para un candidato. Sí, nunca. Nunca antes había existido multas o sanciones, por ejemplo, de tipo pecuniario, incluso hasta la inhabilitación en el caso de candidatos o la pérdida de la personalidad jurídica de partidos políticos en el caso de incumplir la ley. Hoy estamos en algo sin precedentes o en algo que ya tiene precedentes, mejor dicho. Ya no partimos de una línea de base cero, estamos partiendo de una ley de política limpia que tiene su reglamento y que, por supuesto, Ramón, en este año 2018 que vienen reformas electorales, también nosotros los comisionados de política limpia ya nos hemos reunido y tenemos una serie de propuestas para, por medio del Congreso, llevarlas a iniciativas que puedan permitir también algún tipo de reforma o modificaciones a la ley de política limpia a efectos de que ésta pueda tener un mejor proceso de eficiencia en el tema de un módulo de fiscalización de las campañas políticas. ¿Lo van a presentar este año? Este año lo vamos a hacer, ya desde el año pasado. Recuerde que estamos construyendo institucionalidad con algo nuevo, que es la unidad de política limpia, y en el camino, Ramón, de haber tenido este acercamiento con los partidos políticos, en el camino de haber estado encima, controlando y fiscalizando las campañas políticas, nos permitimos descubrir varias cosas que la ley, digamos, hay grises y que tenemos que corregirlas. Mire, buena noticia eso. Buena noticia aquí en el programa, lo que nos está dando el comisionado de Política Limpia, Javier Franco. Una reforma sería como una reforma, sería sería reglamentar aún más esta ley de política limpia para aplicarla con más fuerza en el país. Pausa, ya regresamos. Honduras es el hogar de varias serpientes venenosas, entre ellas la víbora verde, la víbora coralina y la serpiente de cascabel de América Central. Una vez que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, invitara a los líderes de oposición al diálogo, al ingeniero Luis Zelaya del Partido Liberal, al ingeniero Salvador Narrala y Manuel Zelaya Rosales de la Alianza de Oposición, así opinan analistas nacionales. Hasta el momento no se había atrevido a mencionar a Salvador Narrala ni a Luis Zelaya para convocarlos a un diálogo. Ya lo hizo, la forma como lo hizo, algunos no lo aceptan porque es informal o porque no es el medio adecuado, pero el reto ya está. Yo creo que ahora lo que habría que buscar es materializar ese diálogo. Se advierte un lenguaje cortés, conciliador. Sin embargo, se requiere una dinámica y un procedimiento más formal, más oficializado, de tal manera de que las instituciones se sientan que están consideradas en el nivel correspondiente por el presidente de la República. Por su parte, la empresa privada nacional insta a los políticos al diálogo para buscar solución a la crisis que afecta el país y que pone en peligro principalmente atraer flujos de inversión extranjera y nacional. Llama también el COEP a respetar la propiedad privada y pública. Yo creo que todo llamado de diálogo es lo correcto, tenemos que hacerlo, lógicamente por la vía pública, hay que hacerlo por la vía directa a cada uno de estos dirigentes de la oposición para poder dialogar. No hay mejor forma y no hay... La única forma que hay para poder buscar soluciones es el diálogo. El diálogo es la única vía para buscar una solución y esperamos que todos tengan esa prudencia y esa madurez y buscar la vía de la solución. Bueno, Javier Franco también es politólogo, le entiende estos temas políticos. Es importante tu reacción esta noche sobre esto del diálogo. ¿Qué opinas tú? Bueno, no esperaba esa pregunta porque ahorita mi investidura es la de un comisionado de política limpia. Pero es importante, pues, conocer tu opinión. Sí, bueno, lo interesante es nosotros como unidad de política limpia vemos dos temas, fiscalización y transparencia. En todo diálogo el elemento de transparencia debe existir y tal como lo decía el presidente del COEP, ya sea por la vía pública o por la vía de una cortesía, el llamado al diálogo es lo correcto. O sea, somos seres humanos, en algún momento podemos tener diferencias por las razones que fueran, algunos se sienten más en un lado que tienen la justicia, otros que tienen el derecho o viceversa, pero lo importante en esto, creemos como ciudadanos de que queremos un mejor país,
que todos acudamos a un diálogo y que podamos todos participar en el mismo. Perfecto. Me interesa el tema de las reformas que van a enviar ustedes al reglamento. ¿Es reformas al reglamento o a la misma ley de política limpia? Sí. Que van a enviar al Congreso Nacional. ¿Y qué ingredientes tiene, por favor? Sí, es algo más como Ramón, una sistematización de todo el proceso que nosotros hemos tenido, porque hemos creado institucionalidad, de cómo hemos ido creciendo con la unidad y con los actores que nos hemos reunido. En ese devenir y en ese camino hemos encontrado algunos aspectos que deberían ser objeto de una modificación, tanto en el reglamento como en la ley, y los tenemos sistematizados los 3 comisionados con nuestro equipo técnico. Como no tenemos iniciativa de ley, lo que vamos a hacer es elevarlo por medio del Tribunal Supremo Electoral, o ya sea por medio de la vía de los partidos políticos, que son quienes también van a tener sus bancadas representadas en el Congreso, para que escuchen las propuestas que nosotros tendremos en materia de hacer aún más eficiente la ley de política limpia y su reglamento. Perfecto. No va a haber sentimiento político para aplicar la ley. No lo ha habido, no tiene por qué haberlo, somos una unidad técnica, nos debemos al tecnicismo, nos debemos a la parte científica y nos debemos precisamente al tema de la fiscalización y de la transparencia para efectos de generar a futuro y en este presente cercano una cultura de rendición de cuentas. Perfecto. Y lo que queremos, y la clase política va por ese camino, y estamos muy satisfechos y alegres que la clase política está cambiando en materia de esto. Licenciado Javier Franco, muy amable. Muy amable, por Ramón, atender nuestra invitación esta noche. Y a Día Político, muchas gracias. Gracias, muy amable. Licenciado Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia. Que Dios bendiga a Honduras. Los dejo con la joya del día.